Bueno, ahora quiero dejar con ustedes para continuar con nuestro simposio a Katy Zúñiga Germán, matrona encargada del poli de VIH-Sida del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, coordinadora de la unidad de gestión de matronería del consultorio de especialidades del mismo hospital. Ella nos va a conversar y va a trabajar con los presentes acá en la sala en el protocolo de rescate de la población viviendo con VIH que abandona controles. Buenos días a todos nuevamente. La mayoría creo que me conoce, hay otros que no. Y bueno, tengo el beneplácito de estar aquí y poder tocar este tema. Yo cuando conversamos con la Erika, mi presentación nace de las conversaciones que tuvimos con las colegas en el Realidades y Desafíos de este año, entre café y café, cuando empezamos a compartir nuestras experiencias acerca de la dinámica de atención en nuestros hospitales, y topamos este tema en relación a los compromisos de gestión que nos mantenían bastante afligidos, porque la verdad es que en este sentido el rescatar personas que han abandonado controles y tratamientos es un desafío, porque hay que hacer varias acciones. Entonces, mi tema va en relación a eso, y como dijo la Erika también, lo que yo pretendo acá, no traigo nada nuevo, y lo que sí quisiera que seamos harto operativos, recordar todo lo que hacemos, y que sobre todo la experiencia de los que puedan entregarnos cómo lo hacen, las estrategias que han tenido para poder lograr este objetivo, que la compartan con todos nosotros, que es la idea. Así que voy a partir entonces con contextualizando. No pasa. Perfecto. Entonces, lo que yo pretendo es contextualizar acerca del protocolo, hablar acerca del compromiso de gestión que está relacionado justamente con esta parte del rescate de personas viviendo con VIH en abandono, y un poco comunicar la realidad local que nosotros tuvimos y que estamos teniendo en relación a las dificultades y las estrategias que también hemos tenido que optar. Y concluir con algunas pequeñas reflexiones que los hicimos como equipo también. Para todos nosotros, después de haber escuchado todas las presentaciones, sabemos lo importante que es tener un diagnóstico oportuno de las personas, que sepan que pueden iniciar el tratamiento de la manera más oportuna, pero también que este tratamiento con una buena adherencia va a permitir una supresión virológica muy rápida, impactando en que la salud pública esté mucho más controlada, porque así va a disminuir la progresión de la enfermedad. Hay muchos estudios que se han hecho para poder demostrar que factores como la identidad de género, lo que vimos en la primera charla de ayer, las reacciones adversas a los medicamentos, que cada vez son menos, pero también el estigma, así como también la discriminación, la dificultad que hay en los accesos para que las personas puedan acceder a la atención, el seguimiento de las personas al inicio de su tratamiento, así como también esta desvinculación que está dentro de la red de salud, ha provocado que los pacientes tengan una mala adherencia a los tratamientos. Como alguna vez yo lo leí, siempre se lo menciono a los pacientes, yo les digo, es importante que una vez que se sepa el diagnóstico, tener la meta, que es llegar a estar indetectable, pero eso no es lo más importante, sino que
Lo importante es mantenerse indetectable para que de esa manera se pueda cortar también esta cadena de transmisión. Y eso, a lo largo del tiempo, vemos que cada vez se va volviendo también un poco difícil mantenerlo. Considerando todo esto y la importancia que tiene, es por eso que se creó y se difundió en todos los centros de atención el protocolo de rescate para las personas viviendo con VIH y que han abandonado controles médicos o que han abandonado ya sus tratamientos iniciados, y esto está plasmado en la resolución número 53, que todos sabemos que nos tiene que haber llegado a nuestros puestos de trabajo. Entonces, el objetivo de este protocolo es rescatar a los usuarios que están viviendo con VIH y que han abandonado sus controles o que han abandonado sus tratamientos una vez que ya lo hayan iniciado. Y el objetivo, digamos, final es que puedan nuevamente estar reintegrados y vinculados a la red de atención en todos los centros que nosotros trabajamos. ¿A dónde llega? ¿Quiénes somos los actores? Pues bueno, la red de atención primaria. En algunos lugares existen como redes comunales también para la atención de personas con VIH. Los establecimientos, que somos nosotros, donde están las especialidades, y básicamente nosotros como policlínico, tanto de las personas viviendo con VIH, adultos pediátricos, porque también es importante, y a nosotros nos pasa también el abandono de usuarios en la parte pediátrica, sobre todo cuando están en esta transición ya entre los 13 y 14 años, parte adolescente, los chiquillos ya no quieren continuar con sus controles, y ahí también hay un fuerte impacto y un trabajo que hay que hacer. Los responsables de este protocolo estamos las personas que trabajamos en los programas del hospital, así como también las personas referentes o encargados de la atención primaria. Esto recae en matrones, enfermeros del policlínico, y también en la labor del químico farmacéutico, puesto que también se hace la revisión de la continuidad y regularidad del despacho de las terapias. Hay ciertas definiciones importantes en el protocolo que son los que nos dan como las pautas para después saber y aplicar el procedimiento en sí. Y entonces tenemos esta primera definición, que es el rescate del usuario, que son todas las acciones que están relacionadas y que van a que los equipos de salud permitan que los usuarios que están en abandono retomen sus controles o sus tratamientos. Estas acciones son 3. Primero está el llamado telefónico. Si esto no es efectivo, el envío de la carta certificada, y finalmente la tercera acción, que es la visita a domicilio. La definición del abandono a controles se refiere a que aquel usuario que no se presenta a una citación médica y que permanecen inasistentes durante 3 meses consecutivos. Y en este grupo, en esta definición, recaen las personas que están sin inicio de terapia, que también es una población que cada vez es menor, pero que todavía persiste. Hay personas que saben su diagnóstico, les solicitamos los exámenes y a veces hasta ahí llega. No se hacen los exámenes, por lo tanto tampoco pueden continuar con el control médico, y menos al tema de adquirir la terapia. O en el proceso también se hacen los exámenes, pero no llegan al control médico. Entonces, a eso se refiere el abandono a controles, y que también lo tenemos que reportar como parte del abandono en los registros REM, las estadísticas que tenemos que hacer mensualmente. Y en el abandono a tratamiento, bueno, obvio, los usuarios que no se presentan a retirar su tratamiento en un periodo de 3 meses consecutivos o más. En este punto,
creo que la pandemia también ayudó a que la dispensación de los fármacos sea con un poquito más de espacio, por lo menos desde la realidad local. Nosotros, el despacho de los medicamentos se hacía mensualmente, y por la pandemia se espació como a 2 meses más, cada 2 meses, y bueno, eso también es una ventaja, pero a veces es una desventaja porque el paciente como que se queda un poco, como que no se queda como tranquilo de que tiene muchos medicamentos y que los puede estirar así como chicles. No, pero si me dieron para 2 meses, y claro, a veces si son 2 fármacos, son 4 cajas. Entonces, pero si tengo para 4 meses, entonces eso también tiene ventajas, por lo menos algunas desventajas para vistas como nosotros. Después tenemos las otras definiciones en donde tenemos la citación efectiva, que es cuando se han aplicado todas estas acciones, ya sea la llamada telefónica, la carta, la visita domiciliaria, y es cuando el usuario, uno toma contacto directo con el usuario y que eso quede registrado en los medios que tenemos nosotros de registro de nuestra atención. La citación efectiva, o no efectiva, perdón, es cuando no podemos lograr el contacto con el usuario, y ahí, no sé si les ha pasado a ustedes, pero ahí tenemos como varias dificultades, porque podemos tener 1, 3, 5 números de teléfono, porque los pacientes cambian de teléfono muy fácilmente, o la típica, el buzón de voz, ¿sí? O la típica fuera de servicio, y eso hace que uno tenga que seguir haciendo estas acciones, y claramente un desgaste para el que está haciendo, digamos, la acción. Otra definición es el contacto que no corresponde, cuando, como les decía, los datos entregados por el usuario no permiten que se hagan las citaciones efectivas, y esto se traduce pues entonces a un usuario que no está contactado, y donde todas las gestiones que se puedan haber hecho no fueron logradas, y por lo tanto el contacto queda como no contactado. O sea, perdón, el usuario queda como no contactado. Y como les decía al principio, todos estos datos respaldados en los medios de registro que tenemos en cada uno de nuestros locales. Una vez que se hace como la revisión mensual de todo nuestro bajo control, las personas que están viniendo a control en las citas efectivas que tienen y que lo logran llegar, nos vamos a dar cuenta de que hay personas que no han concurrido a su citación, como le dije anteriormente, durante 3 meses consecutivos o más, o que no han retirado su tratamiento, y entonces ahí pasamos a reportarlos a la planilla, una planilla que también fue emitida dentro de este decreto ahí en el protocolo. Y bueno, en esta planilla, si bien es cierto, hay como un formato que se envió, pero creo, por lo menos, nuevamente insisto, en lo local nosotros fuimos como agregando otros datos más que nos van permitiendo tratar de que esta búsqueda sea cada vez más efectiva, ¿ya? Y entonces empezamos a agregar algunas cosas como los correos electrónicos, ¿no? También contactos de personas que pudieran, sus redes de apoyo familiares. A veces no siempre los familiares saben el diagnóstico, pero sí algún amigo, algún compañero de la universidad. Entonces esos datos también fueron importantes agregarlos, ¿ya? Y bueno, y en el caso de los usuarios que toman tratamiento, la fecha del último retiro de medicamentos, que lo va generando mensualmente la químico farmacéutica. También dentro de estas estrategias de búsqueda, ¿ya?
Verificamos en la página del registro civil a ver si es que este usuario que tiene a veces más de un año de abandono, nosotros localmente tenemos a veces registros de personas que no se han controlado fácilmente 4 o 5 años, y ahí partimos todos los meses revisando si es que esta persona se encuentra fallecida o no. Eso, en el caso de que lo encontremos, facilita hacer el cierre de caso por esta causa. Verificamos también en el SIGES si es que esta persona se está controlando en otro servicio. Eso también requiere de varias gestiones y de varias coordinaciones, porque esta territorialidad que se da en los pacientes que pueden atenderse en cualquier servicio o en cualquier ciudad que ellos requieran, a veces hacen que, estando ya en la otra ciudad o en otra región, acudan a retomar sus controles, pero no dicen que han estado en otro servicio, o tampoco formalizan su renuncia antes de irse. Entonces, eso también nos hace crear un N a nosotros, o a cada localidad, un N de personas en abandono, pero que en realidad no están en abandono porque se están controlando en otro lugar. Si fuese así, y en el caso de que las gestiones se concreten, se puede hacer la carta de renuncia que se la envía por mail, y así también se formaliza el traslado y se saca del N este paciente que está en abandono. Verificamos también la previsión. Muchos pacientes cambian de previsión o tienen su previsión bloqueada. Y eso también es una razón por la cual a veces no acuden a control. Nos ha pasado con pacientes, sobre todo extranjeros. Cuando llegan a controles, tienen un RUT provisorio, este RUT que les da bien sea FONASA o si no la FP, y por A o B motivo se termina como los contratos que tienen con sus empleadores, y piensan que al terminar eso también termina sus beneficios en relación a lo que es la terapia. Entonces abandonan y no van. A nosotros nos ha pasado estos casos de personas que en otros lados le han dicho, no, usted ya como no está aportando al FP, entonces usted no tiene derecho a ninguna otra atención, y no lo hacen tampoco en los establecimientos, en el hospital. Entonces, si han transcurrido ya 3 meses desde la última citación efectiva que el paciente logró ir o que retiró tratamiento, y si no hay, entonces 3 meses consecutivos, se entenderá un usuario en abandono, y entonces empezamos a hacer las acciones de rescate. Como les decía, la primera acción de rescate es el llamado telefónico, donde se llaman a todos los números de teléfonos que están registrados, y aquí también hay un tema de que nos piden tener esta acción durante la jornada de trabajo, pero también fuera de la jornada de trabajo. Y eso también es una falta a la realidad, porque nadie se va a quedar después de ese horario haciendo esta acción. Y muchas veces, durante toda la jornada laboral, uno empieza a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pensando en que después va a lograr, y claro, el protocolo te pide eso, pero en realidad es una situación que es poco factible de realizar. Nos ha tocado esto también, pues si el número no corresponde o no existe, la realidad es pasarlo a la siguiente acción, porque son en las situaciones o en las veces repetidas que se hace el llamado telefónico y no pasa nada. Ahora, si la llamada es efectiva, es decir, si el usuario tomó contacto con nosotros, se le da un día, una fecha para que pueda asistir, y si esta citación que ya está agendada de manera local, si el usuario no se presenta a esta primera citación, entonces se da una segunda oportunidad con un nuevo llamado telefónico en otro horario, con otra agenda, y si esto no ocurre, bueno, a una tercera llamado telefónico, y si todo esto no ocurre, se pasa a carta certificada, ¿ya? En la carta certificada se envía la carta a las
domicilios que están registrados, que como yo les dije, a veces no es solo uno, son varios. Y además, una de las estrategias que nosotros optamos fue justamente involucrar a otras profesionales de nuestro hospital, que no sé si les pasa a ustedes, pero no todos tenemos asistente social, no todos tenemos algún psicólogo que nos pueda también ayudar en esta parte. Entonces, nosotros tuvimos que acudir al área social de allá del hospital, presentarles el protocolo, presentarles la importancia del rescate de los pacientes para que entonces el asistente social pudiera hacer esta red primeramente de ubicación en algunos de los establecimientos por domicilio, para que pudiera confirmarse el domicilio donde esta persona pudiera estar registrada. Es más, incluso agregamos a la planilla el domicilio rutificador, que es el que tienen registrado ahora cuando se dio por el CERVEL, que tenían los domicilios registrados. O sea, hasta eso llegamos como para hormiguitas para tratar de buscar y llegar a tener una citación efectiva. Dentro de esta carta también se incluye la citación a control, cuyo formato también está diseñado y planteado en el protocolo que nos envió el MINSA. Aquí van a tenerse a consideración que una vez que uno envía la carta, el Correo de Chile, por lo menos lo que nosotros tenemos, tiene como varias causales de devolución de la carta, ¿ya? Y dentro de esas causales, cuando la devolución es por un número que está desconocido o que no hay quien reciba, entonces se queda todavía la posibilidad de volver a enviar una segunda carta, porque puede ser que no haya existido nadie en ese domicilio o que sea un número que está mal identificado, entonces nos da la posibilidad de una segunda carta o de una segunda carta para enviar. Si la devolución es por cambio de domicilio, ¿ya? Entonces ahí prácticamente ya no tenemos nada más que hacer, porque no tenemos ninguna otra forma de poder enviar la carta. Y si el usuario no se presenta a esta citación con una carta que haya sido recibida, entonces se pasa a lo que es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria ya no la hacemos nosotros, la hace la atención primaria, porque es los que tienen como el definido que este usuario también acude a los consultorios por algunas otras patologías, y que muchas veces pasa que este usuario no dice que tiene su patología de VIH, pero sí se atiende por hipertensión, se atiende por otras patologías, y entonces el encargado de la atención primaria es el que puede realizar esta acción de visita. Obviamente la coordinación siempre va a estar desde nosotros, el Centro de Atención de VIH, con los referentes que tenemos en la atención primaria, para mantener el tema de la confidencialidad, que tampoco es la idea llegar y transgredir eso, porque si no el usuario se va a perder. Si el domicilio pertenece a otro servicio de salud o comuna, entonces la coordinación se hace entre los referentes de los servicios de salud. Obviamente somos nosotros los que nos encargamos de mencionar al referente del servicio de salud, para que éste a su vez, a través de un mail con la confidencialidad respectiva, pueda solicitar que este usuario formalice su traslado, porque si se está atendiendo en otro lado, entonces es preferible que quede en esta situación. Si se realizan 2 intentos de visitas domiciliarias y en diferentes fechas y el usuario no se presenta en las citaciones, bueno, finalmente se da por cerrado el proceso de rescate y ya no hay nada más que hacer. Todo esto va ligado a un compromiso, a una meta que hay que llegar. Y dentro del COMGES, que son los compromisos de gestión, está el COMGES 15.1, que es el tema de la mayor cantidad de personas diagnosticadas con los exámenes, y el 15.3, que es a lo que nos estamos refiriendo, que son la mayor cantidad de pacientes que hayan sido rescatados. Esta vinculación y el retorno de los pacientes a los centros
nos piden alcanzar algunas metas. Y van por cortes, que son cada 3 meses que uno tiene que hacer el reporte. Entonces, el primer corte, de enero a marzo que fue, requiere de un 20% de personas que hayan regresado, retomado su control y tratamiento. El segundo corte, que es de abril a junio, con un 30% de personas rescatadas. De julio a septiembre, un 40%, que deberíamos de estar en ese 40% ahora, al terminar septiembre. Y para el último corte nos piden un 50% de personas rescatadas. Los indicadores que se utilizan para esto es el porcentaje de usuarios que retoman sus controles de salud posterior al rescate a la fecha del corte. Los usuarios rescatados son los que habían estado inasistentes a controles y tratamientos y a los cuales se les aplicó el protocolo, es decir, a los que se les llamó por teléfono, se les envió la carta y la visita, y los que asisten a control posterior a todas estas acciones de rescate. En el numerador, que es como la fórmula que se aplica, entonces en el numerador va a estar los usuarios que ya retomaron controles posterior al rescate, y en el denominador los que todavía se siguen manteniendo inasistentes y en abandono después de haber hecho todas estas acciones. La frecuencia con la cual se hace, digamos, este cálculo es en forma semestral, y finalmente, pues, los resultados de esto son los usuarios que están rescatados, los reingresos, los que quedan inubicables, los que se trasladaron a otro establecimiento, los que se mantienen inasistentes, los que se cerraron el caso por fallecimiento y los que todavía se mantienen en este proceso de rescate porque todavía nos queda una segunda o tercera acción por realizar. Estas son las metas y las ponderaciones que en realidad las planillas que el MinSal utiliza para poder ver si cumplimos o no las metas. Si en el primer corte llegamos al 20%, bueno, teníamos el 100% de cumplimiento. Si en el segundo corte llegamos al 30% también, el 100%, pero si llegamos a un 21% ya no teníamos nada de metas cumplidas. Y en este tercer corte que nos queda ahora ya tenemos el 40% por cumplir. Si estamos entre el 32 y el 36%, vamos a estar como solamente en un 50%, pero creo, por lo menos en la realidad mía, estamos acá como en un 25% solamente de rescatados, y eso, nuevamente insisto, nos da así como esta apuro y que nos apretan del otro lado por hacer lo que ya no podemos hacer. Mi realidad de nuestro hospital, con el protocolo que lleva hasta ahora, las dificultades con las que nos hemos encontrado, que es lo que yo vengo a comentarles, y que ojalá después de mi presentación pudiera tener la experiencia que han tenido ustedes, porque encuentro que siempre es enriquecedor este momento, porque así nos dan la oportunidad como de aplicar cosas que a veces uno no lo ha hecho, siempre y cuando respetando las realidades de cada uno localmente. Entonces, para nosotros las dificultades fue mantener justamente actualizada esta planilla, porque nosotros no teníamos un horario establecido para poder realizarlo. O sea, teníamos una agenda que estaba con todos los pacientes que teníamos que hacer el control de los pacientes activos, el control de adherencia, control con los médicos, pero un tiempo destinado para poder llegar a hacer esto no lo teníamos. O sea, fue una de las grandes dificultades que tuvimos. No contar, como les decía anteriormente en otra diapositiva, con el apoyo de otros profesionales. Nosotros nuestro equipo tiene los médicos, la matrona, los químicos farmacéuticos y una nutricionista que todavía mantiene sus 22 horas, pero de ahí la asistente social se fue a otro servicio y la psicóloga de la misma manera. La revisión de los datos a través del SIGE, del registro civil y el sistema informático, que bueno, cada uno de los hospitales tiene como un sistema para poder verificar. Nosotros tenemos el experto, que no es tan experto porque se cae siempre y hay una cantidad de dificultades que no sé por qué le pusieron experto, pero en esa situación, como les digo, requiere de tiempo, porque
no todos manejan la posibilidad de acceder al CIGE. Nosotros tenemos secretaria y a ella prácticamente le dimos la responsabilidad también de que pudiera revisar, porque además ella tiene la clave para poder acceder, ¿ya? Entonces, eso fue también otra de las dificultades. Y también lo mencioné, el llamado telefónico fuera del horario laboral, que es una situación, pero así como que ya too much. Los usuarios inubicables en sus números de teléfono, o sea, yo creo que todos hemos pasado por eso, como un poco de frustración, porque uno quiere llegar y uno tiene actualizando, porque cada vez que ve al usuario, cada vez que ve al paciente, ¿y cuál es tu número de teléfono? Sí, lo anotas. O sea, ¿cuántas veces nosotros manejamos unas cartolas y esas cartolas tienen tachado, pero miles de números de teléfono, y tú los llamas a los 2, 3 días y ese teléfono no existe? Entonces, también es como una situación muy frustrante en ese sentido. Los usuarios que se controlan en otros servicios y que no formalizan su traslado, y entonces ahí está la situación, porque cuando te llega de otro servicio o ustedes le llegan del servicio de nosotros, quieren la terapia ahí mismo, quieren los controles ahí mismo, y claro, no se ponen en la situación de que uno va a coordinar, va a tratar de hacer esto lo más expedito, porque no lo permitimos por ahora por los canales digitales, pero es una responsabilidad que el usuario tampoco la está adquiriendo, porque es su responsabilidad decir, yo me voy, y si se va, la garantía de que tiene 2 meses de tratamiento para poder llegar hasta el otro servicio y continuar sus controles. Entonces, es una responsabilidad del usuario, pero que finalmente se pasa a el personal de salud que la está atendiendo. Y bueno, con esto también, después de todas estas cosas, el que uno tiene que cumplir con todos estos porcentajes que nos está pidiendo el CONGES, y que si quedamos en incumplimiento, entonces ahí viene toda la información. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Y que por qué no lo cumplieron? Y otra vez a justificar lo que ya está justificado y que todos lo saben. Bueno, nosotros como estrategia que pedimos entonces para este segundo corte y lo que ya viene para el último, pedimos que nos hicieran agendas que tenemos identificadas como de rescate de pacientes. Entonces, con un rendimiento de por lo menos entre 15 minutos de paciente y paciente, que nos da la oportunidad de revisar en el CIGE, revisar en el registro civil, hacer todas estas, hasta lograr el llamado telefónico 1, 2, 3 veces en el mismo momento, como en cada 2, 3 minutos, para poder tener el cumplimiento y hacer el checklist de eso. Logramos que un asistente social pudiera hacer la coordinación y la revisión de los datos de los domicilios, los números de teléfonos con la red de atención primaria, con sus otras colegas. La coordinación y comunicación con los referentes en APS. Esta revisión de la planilla también logramos que la encargada en el servicio de salud también pudiera revisar y pudiera saber el manejo que tenemos en la planilla, para que vea todas las acciones que se hicieron y que no fueron fructíferas. También nos pusimos así como en la realidad local, a ver, ¿con qué cuento? ¿Con qué no tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Y dentro del protocolo que mandaron como en la normativa general, hicimos nuestro protocolo así como paso a paso, para que todos nosotros supiéramos cuáles son las acciones entre matrones, secretarias, químicos farmacéuticos, qué es lo que cada uno tiene que hacer, y sobre todo para que la continuidad de esto, porque hay muchas personas, colegas nuevos que se suman, los suplentes, entonces para que pueda darse como la continuidad. Yo tengo mi colega, mi guagua, entonces ella ha trabajado pero súper arduo con esto del protocolo. Y también, bueno, la elaboración del flujograma que menciona. Con todo esto, también se ha propuesto que como que se corte el queque en relación a definir cuándo se pueden cerrar los casos. Eso tampoco no teníamos como mucha claridad. Entonces, le pedimos al servicio, a la referente del servicio, que hiciera todas las respectivas preguntas
hacia más arriba, para saber en qué momento uno puede decir, ya, hasta aquí nomás. Entonces, las definiciones están también establecidas en la normativa y, obviamente, por fallecimiento del beneficiario, pero también cuando se trate de los cambios de previsión, porque una de las garantías para que puedan acceder a los tratamientos es que estén en el sistema público. Si ya no están en el sistema público y cambiaron de previsión, es el sistema privado el que tiene que asumir. La inasistencia a controles en 3 citaciones efectivas. Claro, si ya hicimos todas las instancias, si no aparecen ni con llamado telefónico, ni con la carta certificada, o sea, ya con esas 3 instancias que nos pide el protocolo, también se cierran los casos. Cuando el contacto no corresponde o cuando existe rechazo del prestador asignado. No solamente el que no me quiero controlar en el Hospital Van Buren, sino a nosotros nos ha tocado a veces usuarios, 1, 2 o 3, no me quiero controlar, no quiero tomar tratamiento. Entonces, pero ahí esta persona igual tiene que llegar al hospital y firmar esta carta para transparentar, o sea, no para transparentar, sino para que quede realmente efectiva su voluntad de que no lo quiere hacer. Y ahí es donde no van. Bueno, como conclusión, y quiero terminar porque quiero escucharlo en realidad, para nosotros el protocolo de rescate tiene que ser ajustado a las realidades de cada uno de los servicios. Cada vez se hace más difícil cumplir con estos compromisos que nos piden. Un tema importante son las personas migrantes, porque no solamente cambian de servicio, no solamente cambian de comuna, sino que se van. Y no queda en ninguna parte registrada que estas personas ya no están en Chile. Y mantienen ese numerador que nos piden de pacientes que están en abandono. Y bueno, los criterios de cierre de casos, hasta ahí nomás no nos dejan todavía, porque todo hay que tiene que tener el registro, y si el paciente no hace ese realmente de formalizar su abandono, o que ya no quiere controlarse, nos deja como otra vez en el camino para volver a repetir todo lo otro que ya se ha hecho. Entonces es como que un cuento que no acaba. Y bueno, esto creo que lo más importante, que finalmente a veces uno termina con un desgaste y con una responsabilidad que no solamente se queda en el hospital, sino que a veces uno se lo lleva con la mochilita a la casa, porque es al otro día, oh, ¿qué puedo hacer? Y otra vez tengo que llamar y todo lo demás. Así que, bueno, con esto quise expresar como nuestra realidad. Ojalá que también sea la realidad de ustedes, pero que ojalá que las estrategias suyas sean mejores que las de nosotros. Así que yo doy espacio a la plenaria. Y gracias.